encanta su pasión. El evangelio resumido es que Jesús vino a este mundo a morir por nosotros y ser salvos. Ahora, si tú no eres religioso, te quiero explicar de manera muy rápida la lógica de esto que estoy hablando. Jesús vino al mundo y Jesús es Dios y Jesús murió y Jesús resucitó y Jesús se fue al cielo y ahora Jesús nos ve desde arriba. ¿Cómo es eso? Porque suena extraño. Yo estoy haciendo un doctorado, me junto con pura gente que son súper agnósticos y ateos y yo sé que suena extraño, tanto mis compañeros del doctorado como para mis alumnitos, sean de 30 y tantos, 40 o 13, les suena extraño. Así que la lógica del cristianismo y de la crucifixión de Jesús es en la siguiente imagen. Muy puntual, en 7 puntos, ¿de acuerdo? Número 1, lo que los cristianos creemos sobre la Biblia y sobre la manera de ver la filosofía de la vida, nuestra cosmovisión es sencilla. Dios es santo y sin pecado. Esa palabra rara, ¿verdad? Pecado, ahora te voy a explicar a qué nos referimos con pecado. Número 2, Dios nos hizo santos a nosotros los humanos y sin pecado. Por eso ahí está la historia de la famosa Adán y Eva, ¿verdad? 3, pero nosotros decidimos pecar y entonces ya no somos santos, porque pecamos. Ahora, yo sé que hablar en 2024 de pecado suena un poco anticuado, suena un poco raro, porque ¿qué es pecado? Yo no he pecado en nada, Gerson, soy un buen ciudadano, pago mis impuestos. Sí, a la mujer que tengo como esposa a veces no la aguanto, pero bueno, me tengo que aguantar, sonrío, tengo que ser paciente, o viceversa, ¿verdad? Creo que es viceversa, el hombre que tienes como esposo, panzón, ¿verdad? Cada vez más. Pero bueno, pero no soy una persona mala, no robo, no le golpeo a nadie, no hago fraudes. Pero el pecado es sencillamente el problema del ser humano que se fundamenta en nuestro egoísmo y nuestro orgullo. Eso es el pecado en el idioma cristiano. En el idioma secular, en el idioma común y corriente de la sociedad, es ser egoísta, es ser orgulloso. Y en el egoísmo está lo que provoca todo el mal. ¿Por qué hay políticos corruptos? Porque son egoístas. ¿Por qué se dan divorcios? Porque uno de los dos o los dos son egoístas. ¿Por qué los alumnos no entregan tareas? Porque son egoístas, quieren disfrutar su tiempo y no lo quieren dar un poquito para hacer la tarea del profesor. ¿Me sigues acá? ¿Por qué hay profesores que hacen un mal trabajo? Porque son egoístas, porque prefieren dar su propio tiempo para sus gustos, pero no para sus estudiantes. Y así, cada situación de la vida se puede basar en egoísmo. Ese es el mayor problema del ser humano. El egoísmo termina trayendo mucho problema y perjudica de manera enorme a las personas. A eso le llamamos pecado a los cristianos, al egoísmo propio de nuestra existencia, y que todas las religiones convergen en eso. No hay ninguna religión, ni la budista, ni la hinduista, que no diga que los seres humanos tenemos un problema acá en nuestro corazón. Eso es lo que creemos. Siguiente punto, 4. Así el pecado trajo la muerte a la humanidad. Número 5, sin embargo, Jesús vino al mundo y vivió sin pecar. Número 6, y de esa manera Jesús intercambió su pureza por nuestra impureza. Es lo que los cristianos creemos. Y finalmente Jesús murió por nosotros, tomando nuestro castigo y dando su recompensa a los que creen en Él como Señor y Salvador. Lo que creemos los cristianos, en pocas palabras, es que hay un Dios que nos hizo, que nosotros le fallamos cada día, pero a pesar de eso Él vino a este mundo a morir por nosotros, y una vez que hizo eso, si yo acepto a Jesús, adopto su pureza, como si yo me lo hubiese ganado por gracia, y entonces a partir de ese momento soy una persona que tiene una relación con Jesús y que tengo vida eterna. Mi mami, yo confío que la voy a volver a ver, porque mi mami confiaba en Jesús, ella tiene vida eterna, la voy a volver a ver. Ahora, para mis amigos que de pronto pueden ser muy cuestionadores, un exdeo, por ejemplo. Gerson, ¿cómo podría amar en la siguiente imagen a un Dios que mató a su propio hijo? Porque yo me he puesto a platicar a mí me han dicho, es un título que parece que me estoy ganando, y no es porque lo busco, ni siquiera pido que me digan así, pero últimamente me dicen que soy el pastor de los agnósticos. Y siempre viene gente agnóstica conmigo o atea y empieza a platicar conmigo y me hace preguntas y me cuestiona y me pregunta, y una de las preguntas más fuertes que he recibido es, a ver, ok, entonces tú dices que tu Dios te hizo, pero tú le fallaste, así que Él no te puede perdonar y necesitas sangre, ¿verdad? Y como no quiere que sea tu sangre porque tú eres un simple ser humano, la sangre que va a ocupar es la sangre de su hijo, que es el mismo, ¿verdad? Jesús. Sí, yo le digo eso. Y entonces ahora Él manda a su propio hijo para que su sangre sea la que satisfaga a tu Dios y así lo perdonemos, ¿cierto? Puedes ser perdonado tú. Y yo le dije, sí, es así. Y entonces la pregunta es, ¿cómo podría yo amar a un Dios que mata a su propio hijo?
Todavía uno que le enseña a su hijo a ir a un mal equipo, pues bueno, ya ni modo, darlo, pues puede caer bien. Pero uno que lo mata, todavía uno que no le da dinero a su hijo, bueno, pues ni modo, Dios lo bendiga. Pero uno que lo mata, ¿cómo podría amar yo a ese tipo de Dios? Qué pregunta, ¿verdad? Híjole, ni se las hubiera dicho porque yo lo vi también como dudar. No, espérese, déjame responder. Okay. En lugar de hacerlo más cristiano, lo voy a hacer más agnósticos, no quiero eso. ¿Cómo podría amar a un Dios como ese? Dios es Dios. Si un jefe de trabajo tiene que hacer que las cosas sucedan, si un policía tiene que hacer que se haya justicia, Dios tiene muchos pendientes. ¿Cómo te sentirías si alguien hace algo terrible a tu hija, o a tu hijo, o a tu papá, o a tu mamá? Vas con Dios y de una u otra manera tienes un encuentro personal con Él y le dices: Dios, este tipo hizo algo horrible, abusó de mi hija, abusó de mi esposo, esta persona mató a mi mamá porque estaba borracho. ¿Cómo te sentirías que Dios te dijera? ¿Cómo te sentirías? De manera franca y sincera. ¿Qué no le importa? ¿Cómo te sentirías con un Dios que pone ojos ciegos a la injusticia? Puedo creer que un político ponga ojos ciegos a la injusticia. Puedo creer que un profesor en un salón de clases ponga ojos ciegos a la injusticia. Puedo creer que inclusive un pastor ponga ojos ciegos a la injusticia de su iglesia. Lo que no deberíamos creer es que un Dios, el único Dios verdadero, ponga ojos ciegos a la injusticia. Dios tiene que cobrar injusticia. Él no puede sencillamente sonreírle a cualquier persona que haga tontería y media y decir: me da igual, yo te amo. Claro que nos ama, pero tiene que cometer injusticia. Y la manera más linda e ideal que Jesús pudo hacer fue la cruz. Me encanta la cruz en la siguiente imagen. Me encanta porque la cruz es lo que representa la unión perfecta entre el amor y la justicia, donde Dios muestra tanto amor por sus hijos que nos aman, pero también termina aplicando justicia sobre su propio Hijo. Dios mismo en la Biblia muchas veces se revela como alguien amoroso y lento para la ira. El deseo de Dios no es que quiere sangre. Él mismo dice de sí: yo soy alguien amoroso, lento para la ira, no quiero matar a nadie. De eso predicó mi hermano la vez pasada y a la gente le encantó. Dios no tiene un deseo de matar a las personas. Dios no tiene un deseo de generar más sufrimiento. Eso sucede por el libre albedrío que existe en este mundo. Si alguien te lastimó dentro o fuera de la iglesia, no fue por Jesús, fue por malas personas que tienen impureza, y parte de ellos son los que estamos acá todavía. Alguno de ellos es el que te está predicando. Sencillamente necesitamos más de Jesús. Y esa cruz es el evento más inimaginable y sin precedentes que unió el amor con la justicia. Alguien tiene que decir algo sobre ese Dios. Amén. Ahora, si te estás creyendo esto que te estoy diciendo, seguramente puede que vaya otra pregunta y que sea: ¿y cómo que Jesús resucitó? En la siguiente imagen. Porque yo puedo creer que Jesús es buena onda, que Jesús fue una gran persona, que Jesús, no sé, él estuvo acá, pero ¿cómo creer que Jesús realmente resucitó? Podría ser otra pregunta, ¿cierto? Las personas no resucitan, no resucitan. Y si sí, estoy preocupado porque espero que mi suegro no lo haga, ¿verdad? Mi suegro no lo haga, vas a pensar tú, no yo, lo aclaro, no yo, tú, Abraham, ¿no? Jesús resucitó, ¿en serio puedo creer en eso? De manera muy rápida, de manera muy puntual te puedo decir: ya me solví, qué bueno, estaba pendiente de verle, que no lo bueno. Hay muchas evidencias, y déjame te lo digo, no soy un tipo que me crea las cosas a la primera, soy un tipo que me gusta investigar, y lo que no logro creer, no logro tener convicción en eso. Hay muchas evidencias de la resurrección de Jesús. De manera muy rápida, para que no te aburra, porque sé que son muchas palabras, pero hay evidencias bíblicas, evidencias circunstanciales y evidencias no cristianas que son históricas sencillamente. En las bíblicas, muy rápido, cuando tú analizas bien la Biblia, que es un libro súper respetado, por cierto, por si no sabías, es el libro con mayor fundamento y de historicidad. Eso quiere decir que hay muchísimas copias de manuscritos que dan fundamento a la Biblia. No hay otro libro como este. Después le sigue la Odisea de Homero y por muchos menos manuscritos. Así que si de repente ves un TikTok que la Biblia es mentira, estás viendo un TikTok, por favor. Ponte a investigar bien, te vas a dar cuenta que la Biblia realmente tiene mucho fundamento histórico. Y cuando tú analizas la Biblia, te vas a encontrar con varias cosas. Número uno, la resurrección de Jesús fue profetizada por muchos años antes. Y literalmente, así como se profetizó, pasó. Jesús mismo dijo que Él iba a resucitar cuando estaba vivo.
Y lo hizo. Segundo punto, Jesús realmente murió, porque hay gente que dice, bueno, a lo mejor no murió y estuvo 3 días así como que medio dormidito y ya, como que se despertó. Es una tontera porque el tipo estaba muerto en sangre, ¿verdad? Estaba golpeado, fue horrible. Cuando ponemos a analizar, y habrá un momento de hacer eso en fiesta, pero cuando analizamos todo lo que Jesús sufrió, nos damos cuenta que fue algo horrible. Fue mucho sufrimiento, fue mucha sangre, fue algo horrible. Así que él sencillamente murió y descansó 3 días en una tumba. Siguiente punto, el 3. Jesús apareció físicamente vivo muchas veces y lo documentaron al momento. Rápido fue, no fue que se inventó una leyenda, una fábula de un Jesús resucitado. 4. Su resurrección era celebrada como el mayor evento en la primera iglesia, en lo que nacía, y también era lo que más se predicaba. Si tú no sabías, algunas personas de la familia de Jesús no creían en Jesús. Había un señor llamado Santiago, era su hermano, medio hermano, no creía en Jesús, pero cuando murió y resucitó, él se volvió loco por Jesús, y uno de sus libros está escrito aquí, Santiago, que es buenísimo, les recomiendo leerlos. Terminó creyendo su propio hermano en Jesús, que era Dios. Otro hermano que Jesús tenía, que llamado Judas, no es el Judas de la ahorcada, es otro Judas, y él también no creía en su hermano, terminó creyendo en su hermano y escribió la carta de Judas, que está antes de Apocalipsis. ¿Me sigues acá? La familia de Jesús no creía en él, pero cuando pasaron y vieron a Jesús resucitado, comenzaron a creer en él. Siguiente punto 6, su resurrección fue confirmada inclusive por sus grandes enemigos. Había un hombre llamado Saulo que perseguía a cristianos porque odiaba que la gente hablara de Jesús, hasta que un día Jesús se le apareció vivo y el tipo se dedicó a predicar de Jesús hasta su último día. Pablo. Evidencias bíblicas, evidencias circunstanciales, la transformación de los discípulos. 50 días atrás, Pedro estaba llorando de miedo, diciendo groserías para tratar de negar que no conocía a Jesús. 50 días después que se le apareció Jesús, que comió con él, que platicó con el resucitado, Pedro está en Hechos 2 predicando con fuerza, con valor, y 3,000 personas se le bautizan por ese valor. Esa transformación no sucede de la nada. Amén. No sucede de la nada. La lealtad de sus discípulos, que murieron cada uno de ellos. Los 12 discípulos murieron de maneras terribles. Pedro terminó siendo crucificado y hacia abajo porque no quería ser como su maestro Jesús. Si realmente ellos estaban inventando una mentira, como que la llevaron muy lejos, ¿verdad? ¿Qué necesidad? Yo no me veo a mí teniendo una esposa, un trabajo, voy a inventarme una mentira que Jesús resucitó para que la gente me odie y me golpee y termine matándome, ¿y qué vas a ganar al final? La mayor mentira del mundo. Si te pones a analizar, nadie haría eso. 3. El carácter de sus discípulos cambió. La gente de esta iglesia, de la iglesia de Jesús, era gente enojona, gente de barrio, ¿verdad? Gente brava, gente que hablaba con groserías, gente que hablaba con enojo. Cuando Jesús resucitó, al tipo que decía un montón de groserías y que una vez quería mandar fuego del cielo a personas, le terminan diciendo el discípulo del amor, Juan. Una locura, su carácter fue transformado por la resurrección de Jesús. 4. El objeto de adoración de la iglesia primitiva siempre fue la resurrección de Jesús, y esa fue su constante predicación. Hay un punto que entiéndanlo bien, no se vayan a confundir, no vayan a decir cosas feas, pero en ese tiempo la opinión de una mujer no valía mucho. Espero que un poco más ahora, ¿verdad? Aquí en fiesta sí. Bueno, creo. Pero en esos tiempos no. Si una mujer decía algo, era como que, ok, lo dijo mi mujer. Si realmente esto fue una mentira, los discípulos hubieran sido más inteligentes para mandar el testimonio de que Jesús estaba resucitado en un hombre. Las primeras personas que dieron testimonio que estaba resucitado fueron mujeres. El hecho de que mujeres hayan dicho eso y a pesar de eso hayan creído después porque vieron a Jesús en carne y hueso, significa que de verdad pasó. 6. La tumba de Jesús está vacía el día de hoy. Tú puedes encontrar la tumba de muchas personas sagradas, de muchas personas que se le conocen como profetas, pero tú vas a la tumba de Jesús y está vacía. No hay una tumba de Jesús. Y el crecimiento inusual de la iglesia, que de verdad es lo que más nos sorprende. Y hechos históricos que son no cristianos, te los digo bien rápido porque sé que te estoy aburriendo, pero el primero es el historiador judío Flavio Josefo, que fue muy famoso en esos años, y él escribió algo que se llama el Testimonium Fabianum, que él habla de Jesús sin ser cristiano, pero él habla acerca de su resurrección. Te recomiendo buscarlo en internet, y es una locura que una persona que no terminó siendo cristiana, terminó dando testimonio de un Cristo resucitado.
Segundo punto, el historiador y biógrafo romano Gayo Suetonio, quien trabajó para dos emperadores, a Trajano y Adriano, y él también habló y dio testimonio de los cristianos y de su creencia en la resurrección de Jesús, sin ser cristiano, y de hecho le caían gordísimos los cristianos de ese tipo. Tercer punto, el gobernador y escritor de la antigua Roma, Plinio el joven, que de hecho él trabajaba para el emperador Trajano, él mataba a muchos cristianos y una vez le mandó una carta y le dijo, es que los ya no lo soporto porque hablan de su resurrección de Jesús, que de verdad ya lo creo prácticamente. Y la explicación judía sobre la tumba vacía de Jesús, que ellos decían que sí, la tumba estaba vacía, pero que lo robaron los discípulos. Y que cuando analizamos ese fundamento nos damos cuenta que es un poco absurdo creer en eso. ¿Qué te quiero decir con esta clase de apología? Algo muy sencillo en la siguiente imagen, y con esto estoy terminando el segundo punto. La resurrección de Jesús no solamente fue un increíble hecho histórico, porque es un hecho histórico, sino que tiene implicaciones prácticas para tu vida. Si realmente existió un Dios en el cielo que vino a morir por nosotros, resucitó y dijo que todos los que creen en Él van a tener vida eterna, es porque no puedes seguir tu vida de manera igual. Y no estoy hablando de peinarte diferente, de cambiarte de ropa, estoy hablando de acá, lo más difícil de un ser humano, tu corazón. Estoy hablando de eso. Tercer y último punto que te comparto. Están bien serios, ¿verdad? Se quedaron así pensando. Lo que te decía tu mamá y tu abuelita sobre Dios es completamente verdad. Hoy en día nos gusta creernos muy intelectuales, pero cuando somos intelectuales de verdad nos damos cuenta que todo lo que dice la Biblia es completa verdad. Tercer punto, una iglesia saludable es el espacio en el que eres aceptado, amado y motivado. Amén. Lo voy a repetir, por si has tenido malas experiencias en otras iglesias. Una iglesia saludable es donde eres aceptado, amado y motivado. Si no lo eres, es porque a lo mejor no hay algo tan saludable en ese lugar. Eres aceptado porque una iglesia es para todos y tiene que ser aceptar a todos. Nos caiga bien el tipo, ¿no? Le vaya al equipo diferente, ¿no? Eres amado porque es el Espíritu de Dios, el amor. Una iglesia tiene que tener amor verdadero y completo para todos. Y también eres motivado, porque la motivación te ayuda a ser retado, a mejorar, a hacer las cosas de manera mejor. Es como el matrimonio donde sí, mi esposa me puede aceptar como soy, me puede amar a pesar de cómo soy, pero si yo solamente me quedo en esos niveles y no me siento motivado para tratar de mejorar mi carácter para ella, como que algo está faltando, ¿cierto? Debería ser motivado, debería ser retado a mejorar. Y yo lo que te quiero decir para empezar a profundizar en este punto, en la siguiente imagen, es que yo sé que la iglesia, en general la iglesia cristiana, ha generado muchos daños, ha provocado muchos daños. Y a veces no nos ha hecho sentir aceptados, ni amados, ni motivados. Esos daños pasan normalmente cuando sacamos a Jesús de la comunidad, cuando la iglesia adquiere poder político o cuando la iglesia se aleja de la Biblia. Hay muchos problemas cuando eso pasa. Pero realmente la iglesia ha generado muchos beneficios, mucho progreso social en la sociedad. Hay un dato que no me lo sabía y me encantó, de unos escritores que son buenísimos. Ellos se llaman Mark Driscoll y Jerry Bresch, no sé qué, y dicen así: a principios del siglo XX, grandes naciones no cristianas como India y China tenían una tasa de alfabetización de 0 a 20%, que ahí es donde se practica más en religiones como el budismo, el hinduismo. Las naciones principalmente católicas tenían una tasa de alfabetización que oscilaba entre 40 y 60%. Y las naciones en mayor medida protestantes tenían una tasa de alfabetización que iba del 94 al 99%. Cuando investigamos la sociedad, las naciones más avanzadas hoy en día nacieron siendo cristianas, protestantes, que buscaban su fundamento en la Biblia. Y eso generaba más alfabetización. Siguiente imagen. Cuando realmente una iglesia saludable es un motor de progreso social, cosas buenas comienzan a pasar. La iglesia fue la primera organización en América y en Europa que empezó a instalar universidades y también a instalar hospitales. Hubo un concilio llamado el de Nicea, y en ese concilio la iglesia cristiana en ese tiempo dijo: no puede haber una iglesia si no hay un hospital, porque antes el hospital solamente era para los soldados, etc. La gente común no se atendía, la gente pobre no se atendía. Ellos dijeron: no puede haber una iglesia y que no haya un hospital. Donde se ponga una iglesia tiene que haber un hospital. ¡Qué increíble! La iglesia fue la primera organización en valorizar más a niños, a mujeres, a esclavos y otros grupos vulnerables. En los tiempos de Jesús, los niños eran animales prácticamente. Y Jesús mismo fue el que dijo: no los impidan venir a mí
y él los trataba bien. En los tiempos de Jesús no había mujeres siguiendo a un maestro, y Jesús fue el que decía, vengan mujeres conmigo, y parte de su grupo comitiva que trabajaban con él eran mujeres. En los tiempos de Jesús la esclavitud era muy común, y los discípulos apóstolos de Jesús hablaron en contra de la esclavitud, y al menos si hubiese todavía esclavitud decían, trata bien al esclavo. Por cierto, en Estados Unidos el mayor grupo de personas que lucharon contra la esclavitud fue gente cristiana. El reverendo Martin Luther King fue la persona que, siendo un pastor bautista, peleó por los derechos de la raza negra. La iglesia genera cambios benéficos para la sociedad. Amén. Si alguien te dice, la iglesia tiene problemas, claro que tiene problemas, pero también la iglesia ha generado muchas cosas buenas. La Biblia fue el primer libro impreso y el que ha llegado a más idiomas en todo el mundo. Yo estuve estudiando una vez en la Universidad de Yale, donde estudiaron George Bush, y yo vi la Biblia que le imprimieron, ahí estaba. Era histórica, la de Gutenberg, era algo extraordinario. Esa Biblia ha cambiado la vida de mucha gente. Hay un hombre llamado Arthur Brooke, y él es director de un programa de estudios de organizaciones civiles de una universidad en Estados Unidos que se llama Maxwell School, y él hizo un estudio y dice que los cristianos son los que en Estados Unidos donan más dinero a causas sociales sin importar su ingreso. Es más común que un cristiano dé el dinero más fácilmente a causas sociales. Porque en nuestros fundamentos bíblicos entendemos, como dice Proverbios, que el que hace un préstamo a alguien pobre no le hace al pobre, sino se lo hace a Dios. Y lo damos simplemente porque la Biblia cristiana nos dice que es mejor dar que recibir. La iglesia cristiana genera muchos beneficios. Finalmente, bajo muchas estadísticas, queridos amigos, la iglesia cristiana trae más educación, más democracia, más alfabetización, más adelanto de derechos. Y mi invitación con este tercer punto en la siguiente imagen es: yo sé que hoy en día pareciera que la iglesia no es necesaria con tanto avance socioeconómico, pero las sociedades más avanzadas, las famosas Noruega, las famosas Dinamarca, son las sociedades con mayor índice de suicidio. Seattle, Washington, que es donde están las empresas como Microsoft, Amazon, las grandes empresas que hoy dirigen el mercado, Seattle, Washington es una de las ciudades con mayor tasa de suicidio en Estados Unidos. Las sociedades más avanzadas tienden al individualismo, y el individualismo jamás es una buena opción para las personas. Las personas necesitamos vivir en comunidad, y la iglesia es el espacio perfecto para tener comunidad. Dios sabe que necesitamos comunidad, y Dios nos invita a formar parte de la iglesia, y mi invitación personal es que empieces a formar parte de Fiesta. Mi invitación personal es que comiences a comprometerte más a esta iglesia, que empieces a apoyarnos más, que empieces a encontrar tu comunidad en este lugar. ¿Alguien está emocionado por eso? Amén. Tengo una buena noticia para ti. Esta iglesia, me ha dicho mucha gente, veo que va mucho joven, y a veces los que son más grandes como que no se sienten parte de. Quiero decirles, esta es la iglesia de todos, no solamente es de jóvenes, es también de adultos, y por eso tomamos la decisión de lanzar nuestro primer estudio para adultos. Estudio en casa, fiesta en casa. Te voy a dar más información, va a ser el 9 de marzo. Estamos muy emocionados por eso. Y si eres adulto, vives en Querétaro, quieres irse parte de eso, nos encantaría. Nos juntamos en una casa, estudiamos la Biblia, comemos, la pasamos bien, nos divertimos, porque queremos cada vez generar más comunidad en esta iglesia. ¿Alguien está emocionado por lo que acabas de escuchar? Amén. Cierro y resumo lo que te acabo de compartir. Una iglesia saludable es el espacio donde el Espíritu de Dios se mueve. Una iglesia saludable es el espacio donde Jesús siempre va a ser el centro. No el nombre de una persona, no el nombre de un pastor, no el nombre de una denominación, no el nombre de un cúmulo de reglas o de un código moral. Jesús y solo Jesús va a ser el centro. Nosotros tenemos eso muy en claro. Y una iglesia saludable es donde eres aceptado, amado y motivado. ¿Y cuál fue el resultado? Quiero que leas esto bien rápido conmigo porque es bellísimo. Hechos versículo 41, Hechos 2, 41, y esto es lo último que leo para empezar ya a prepararnos para la canción final. Hechos 2, 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Me encanta, por eso yo quiero que tú invites a más gente. Por eso la siguiente vez invita a más personas, porque la iglesia es una noticia tan buena que no podemos estar poquitos en una iglesia. Qué vergüenza cuando hay iglesias con tan poca gente. Qué vergüenza cuando no se llena la iglesia, porque esa es la mejor noticia. Tenemos que gritarle al mundo, a la gente que te caiga gorda, a la gente que te caiga bien, a la gente que le hablas poco, a la gente que le hablas mucho. Invita a la gente a la iglesia a encontrarse con Jesús.
Versículo 42. Ellos se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Ellos vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Imagínate. ¡Qué reto! Aquí nomás te pedimos donativos, pero eso sí es un reto, ¿eh? Versículo 46. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día se añadían al grupo los que iban siendo salvos. Alguien tiene que decir amén a eso. Amén. Esa es una iglesia saludable, una iglesia viva, una iglesia donde se mueve el Espíritu, una iglesia donde Jesús es el centro, una iglesia donde uno es amado, aceptado y motivado, una iglesia que crece y crece, que se comparte. Te pido que por favor no te vayas sin hablar con alguien distinto a ti, que saludes a alguien más, que empieces a invitar a la gente a comer. No lo digo por ser arrogante. En el último mes, Kemi y yo tenemos un trabajo, hacemos nuestra vida y andamos como locos. Hemos visitado a más de 10 personas en sus diferentes casas, porque eso es hacer iglesia. Iglesia no es venir aquí a cantar y irnos después. Hacer iglesia es hacer comunidad, juntarnos con las personas, escuchar los problemas, llorar juntos, orar juntos, compartir nuestras mayores broncas que tenemos las personas. Eso es hacer iglesia. Pero no podemos hacer ella y yo todo. También tú tienes que poner tu parte. También tú tienes que buscar a la gente. También tú tienes que venir y hacer comunidad y proponer y hacerlo. Amén. Si vienes con ideas, me encantarán. Te voy a poner a hacerlas. No las vamos a hacer nosotros, tú las vas a hacer. Porque eso es hacer iglesia. No es una persona que dirige a todos. Es una persona que con otra persona sirven al Señor Jesús. Eso es hacer iglesia. La iglesia es especial cuando el Espíritu Santo está presente. Y yo te quiero hacer una última invitación. El concepto bíblico es que cuando tú aceptas a Jesús, te bautizas, recibes al Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo empieza a morar en tu vida, todo cambia. Empiezas a obtener los frutos del Espíritu, que significa más amor, más gozo, más paz, más paciencia. Empieza a purificarse tu carácter. Y todos necesitamos mejorar nuestro carácter. Creo que soy el primero en hacerlo. Los del equipo ven que cuando me estreso y me pongo serio. Pregúntale a mi esposa, peor aún. Necesitamos purificar nuestro carácter. Y para poder hacer eso necesitamos pedir más del Espíritu Santo. Yo quiero que antes de despedirnos el día de hoy, antes de que te dé los últimos anuncios, pidamos más por el Espíritu Santo. ¿Alguien está de acuerdo? Amén. Te voy a invitar a que bajes tu rostro, hagamos una oración y pidamos más por el Espíritu Santo.